Soy Aníbal Mejía y hoy hablaremos sobre la reforma del sexenio, es decir, la eléctrica. La pretensión es dar un contexto a la sociedad para ayudar a evitar que sea avasallada por el tsunami de propaganda que se generará. El analizar a detalle, así como resolver en el corto y mediano plazo, es exclusiva responsabilidad de los legisladores y se les juzgará por ello. Lo que queremos en ADE Noticias es proporcionar elementos para darle vida al refrán: no me vengas con cuentos, que yo conozco historias. Expliquemos el tema. Después de no haber conseguido, vía modificaciones a nivel de ley, devolver el control al gobierno respecto al manejo, generación y distribución de la electricidad, ahora el Ejecutivo Federal propone una reforma constitucional para limitar la participación de los privados en un 46% y dar al gobierno, a través de la CFE, el 54%. En ese afán tiene muchos defensores, pero también detractores. Atrás de esa intención hay un largo proceso que se remonta hasta antes de los años 40. En ese entonces estaba la electricidad en manos privadas, en su mayoría extranjeras. Solo el 44% de los mexicanos tenían acceso a la energía eléctrica. A nuestros abuelos y bisabuelos les tocó vivir lo que es no tener el servicio, y en las comunidades rurales bien conocen cómo se transforma la vida teniendo luz, incluso en términos de seguridad y valor de las pequeñas propiedades. Según la página de la Asociación Civil Amovie, abro comillas, se formaron las llamadas ligas de consumidores domésticos, quienes desde la década de los años 40 demandaban la nacionalización de la industria eléctrica. Durante los días previos a ello, la sociedad en general estallaba en júbilo por dicha acción del gobierno. Entonces, el PAN fue el único que rechazó explícitamente la nacionalización de la industria eléctrica. Cierro comillas. Crónicas periodísticas de la época, como las del Universal, dan cuenta de que el 27 de septiembre de 1960 se nacionalizó la industria eléctrica en México, la llamada mexicanización de la electricidad. En la plancha del Zócalo, frente al balcón central de Palacio Nacional, se congregaban cientos de personas. Sonaban las campanas de la catedral, se oían los cohetes y las matracas, mientras en una banda de guerra tocaba marchas marciales y las personas gritaban. El presidente Adolfo López Mateos dijo: México es cada vez más soberano, cada día más libre, cada día más independiente, por el esfuerzo de ustedes, por el esfuerzo de todos los mexicanos. Adelante, México es nuestro. Al concluir esta frase, la Plaza de la Constitución estalló en ovaciones interminables y se entonó el himno nacional. El júbilo no solo era en la capital. Autoridades del Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Chihuahua, entre otros, festejaron el hecho. Hasta aquí la crónica. El mismo expresidente, por cierto mexiquense, en una carta dirigida a los mexicanos escribió: les devuelvo la energía eléctrica, que es de la exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíen, porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Hoy le tocó, por fortuna, la energía eléctrica, pueblo de México. Los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Como parte también de otro proceso histórico largo, cabe recordar que tanto la Compañía de Luz y Fuerza como la CFE dieron el servicio de manera conjunta por un acuerdo de 1985, que delimitaba las zonas de suministro, quedándose Luz y Fuerza del centro con los estados de Puebla, Hidalgo, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, mientras que la CFE dio el suministro al resto de la República. En el gobierno federal, a inicio de los años 90 y los subsecuentes, cobraba fuerza la visión de una reforma energética y la liberalización eléctrica, lo que paulatinamente se fue concretando. Se decidió terminar con las operaciones de Luz y Fuerza del centro y en el 2009, elementos de la Policía Federal tomaron las instalaciones centrales de la empresa y todas sus instalaciones en el país. El descontento de los trabajadores fue inmediato. Después se concretó la llamada reforma energética.
Actualmente, la CFE participa con alrededor de un 38% en la generación de electricidad. Finalmente, recién fue inaugurado el Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados Federal. Los principales temas a tratar serán redes eléctricas, generación y sociedades de abastecimiento, certificados de energías limpias, inversión privada y CFE, el papel del costo de las tarifas residencial e industrial y fuentes generadoras de energías renovables y no renovables. Seguramente será también un proceso largo. Como ciudadanos sin colores partidistas, solo resta hacer votos para que los legisladores y demás involucrados acuerden lo mejor para los pequeños consumidores. En caso contrario, siempre quedará la posibilidad de hacer valer los otros votos en las futuras contiendas electorales. ¿No les parece? Reitero la invitación cortesía de ADE Noticias para vernos y escucharnos en la próxima videocolumna. Hasta la vista.